regulaciones y reglamentaciones superpuestas, paralelas, y unas personas quieren pasar de esta reglamentación a esta que les es más favorable, otras personas quieren eso en pensiones, otras en salarios, otras en bonificaciones, etcétera. Y por supuesto, el rasero es lograr lo más alto que yo pueda. Y eso es natural y eso es razonable desde el punto de vista privado. Y desde el punto de vista de lo que uno espera como salario y como asignación de retiro. El problema es que desde el punto de vista de Hacienda, que es la contraparte financiera de todos estos litigios y todas estas aspiraciones, pues una vez se hace la sumatoria, multiplicado por miles de personas, cientos de miles de personas, a veces millones de personas en el caso de pensiones, pues en ciertos momentos las sumas, cuando tienen 1 billón, 2 billones, 3 billones, empiezan a tener magnitudes temerarias. El senador Juan Lozano me hacía una pregunta que es: ¿cuándo se usa el argumento de sostenibilidad fiscal y cuándo no? Me decía, ahora no es que me vaya a salir el ministro de Hacienda con que esto afecta a la sostenibilidad fiscal. Casi que yo le podría decir sí y no, digamos, todo afecta a la sostenibilidad fiscal, pero no es que por este problema se vuelva insostenible el Estado, ¿no es cierto? Pero sí tiene una magnitud suficientemente grande para que uno diga 1 billón, 2 billones, 3 billones de pesos sí es suficientemente grande. Entonces yo creo, presidente, que nosotros estamos en necesidad. Yo le dije al presidente Santos el otro día, una idea que es de él, no es mía. Él dijo, en Suecia, en un año determinado, el presidente le pidió al Congreso que no se pasaran más leyes, que se dedicaran, en Suecia lo hicieron, un solo año a derogar leyes y a igualar regulaciones y a igualar condiciones para que todos los colombianos, en la medida de lo posible, quedáramos con los mismos tratamientos. Y en Suecia se dedicaron no a pasar ninguna ley, un congreso, un pacto, ¿no? Un pacto en que el presidente le dice al Congreso, en el año, y yo creo que puede ser el año 2013, yo le dije al presidente, propongámosle al Congreso que en el 2013 no pasamos ni una ley. En vez de pasar una ley, nos dedicamos en el 2013 a derogar muchas leyes que ya no son eficaces, a igualar muchas condiciones que están completamente dispersas, y cuenta el presidente Santos que Suecia, posterior a ese año de limpieza legislativa, empezó a crecer mucho más rápido. Yo creo que estamos en necesidad de hacer un ejercicio mental a la inversa, que es, en vez de pasar más leyes, dedicarnos un año a ese ejercicio. Lo que estamos viendo hoy es la superposición de muchas leyes que demandan. Yo ahora tenía una cordial diferencia con el director jurídico del Ministerio de Defensa, un poco en ese sentido. Aquí hay superpuestas un montón de reglamentaciones, regulaciones, legislaciones, incluso fallos de la Corte. Mis asesoras, pues, que son economistas, realmente ya son expertas constitucionales, porque es este fallo de la Corte, este párrafo del fallo no sé qué, del fallo de la sentencia de la Corte, y uno tiene fallos y el Consejo de Estado tiene. Si uno lograra hacer un ejercicio de peinar, para usted, senador Lozano, y para mí, que ya no tenemos mucho que peinar, pues el símil no aplica mucho, pero digamos que si uno lograra peinar la legislación y la reglamentación, incluso jurídica, con un esfuerzo incluso conjunto con las Cortes, creo que nos haríamos la vida mucho más fácil de ahí en adelante. Yo creo que es un año muy difícil hacer eso, pero nos haríamos la vida más fácil y más fácil a los colombianos, que es para lo que estamos acá. El segundo punto, entonces, aparte de esa consideración más conceptual, es en efecto, desde principios de los 90, desde la Constitución del 91, el Estado ha asumido en el nivel constitucional, en el nivel de salud, en el nivel de educación, en el nivel de pensiones y en el nivel de seguridad, ha asumido unas cargas onerosísimas que afortunadamente, con un esfuerzo inmenso de parte de los contribuyentes, que son los padres de familia y los empresarios, hemos logrado que se junten, que se acerquen ingresos y gastos. Todavía tenemos un déficit que este gobierno espera dejar en equilibrio, o sea, muy cerca de cero en el 2014. Pero digamos que con un inmenso esfuerzo de impuestos, este mes yo creo que soy de los colombianos más impopulares, si no el más impopular, porque se está pagando impuesto a la renta. La primera cuota se está pagando impuesto al patrimonio y muchos colombianos cogen
Se meten la mano al drill, como decimos coloquialmente en Colombia, y les toca pagar los impuestos. Con esos impuestos hay que cubrir todas las erogaciones. Entonces, señor presidente, nosotros tenemos un presupuesto que es del orden de los 140 billones, de los cuales del gobierno, 147, del gobierno central son unos 110, de inversión son unos, más o menos, entre unos 15 billones de pesos, solo el gobierno central, 10, 15 billones de pesos. Y les doy esas cifras para que pongan en contexto lo que les voy a contar. Hay 4 problemas que estamos tratando en este debate, 4 problemas centrales. La prima de actualización, la actualización por el IPC, la prima de actividad y el subsidio familiar. Hicimos un ejercicio escueto, directo, con unas cifras redondeadas, no son precisas por redondeadas. Y primero, pues la prima de actualización es un tema que ya se resolvió en su mayoría, se pagaron 46.000 millones de pesos, es una suma razonable digamos que va camino de resolverse definitivamente. El tema de IPC, que ya con mucha propiedad han tratado el senador Juan Lozano y el ministro de la Defensa, el tema de IPC, los costos pueden ser los siguientes, potenciales. Un costo de una deuda que si se hiciera efectiva llegaría a cerca de 1.2 billones de pesos y de ahí se derivaría hacia el futuro costos adicionales a los actuales por unos 200.000 millones de pesos para los retirados, y si eso llevara a que los activos tuvieran el mismo tratamiento, podía generar un costo cercano a los 400.000 millones de pesos al año. O sea, una deuda de 1.2 y unos 600.000 millones de pesos al año en el caso más generoso. El tema de la prima por actividad es un tema sobre los retirados, sobre los agentes de policía retirados, que busca una prima de actividad que tienen los activos y una cuantificación aproximada a 194, digamos 200.000 millones de pesos. Entonces, y por último, en el subsidio familiar el costo anual es aproximadamente 100.000 millones de pesos. Si sumamos entonces, presidente, el costo potencial al año de las aspiraciones que ha presentado el senador Lozano son los siguientes: 400.000 millones de pesos de actualización por IPC anuales, más si esto se expande a los activos, perdón, 200.000 a los retirados, 400.000 a los activos, 100.000 millones de pesos de subsidio y 100.000 millones de pesos de prima de actividad. Sumados dan cerca de 900.000 millones de pesos. Eso además de una deuda contingente de 1.2 billones para los activos, y si se ampliara a los para los retirados 1.2 billones, y si se ampliara a los activos de 2.4 billones. O sea, una deuda contingente cercana, puede ser pesos más, pesos menos, de 3.6 billones de pesos. Cuando uno cita estas cifras, en particular para los televidentes, pues obviamente son cifras siderales. Comparémoslas con algo. Comparémoslas con, no sé, el programa Familias en Acción, por ejemplo. El programa Familias en Acción es un programa que cuesta al año 2,5 billones de pesos. Esto costaría, la deuda costaría unos 3.6 billones de pesos. Entonces es sustancialmente grande para cubrir en total serían, en un caso serían 100.000 personas, 111.000 retirados, policías, etcétera, serían, digamos, decenas de miles de personas. Otro punto de comparación podría ser Polo Invernal, ¿no es cierto? Polo Invernal, la parte de atención humanitaria va a costar unos 7 billones de pesos, esto costaría más o menos la mitad. Esto para poner de presente lo siguiente al senador Juan Lozano, es, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, es preocupante porque son sumas muy grandes. Y tenemos que ser tremendamente cuidadosos como funcionarios públicos, porque nosotros lo que firmemos lo respaldamos, el ministro de Defensa y este servidor lo respaldamos con nuestro buen nombre, que todos los días hay gente que está buscando mancharlo, ¿no es cierto? Con nuestro patrimonio personal, pues que es magro, pero frente a una cifra de estas cualquier cosa es magro, ¿no es cierto? Imagínate, billones de pesos. Y el senador Juan Lozano siempre dice con mucha vehemencia y con mucha elocuencia
y golpea la madera.